Muy buenos días a todos y bienvenidos a este encuentro nacional de la sociedad civil que hoy celebramos gozosamente en su quinta edición y que lleva por título, como se ha recordado en la sesión de inauguración, Educación y libertad de enseñanza en el siglo XXI, retos y desafíos. Permítanme que mis primeras palabras sean obligadas de agradecimiento, a fuer de ser reiterativo de las palabras del señor presidente. En primer lugar, a las autoridades que nos han precedido y que nos acompañan, al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que nos acoge y con el que mantenemos estrechos lazos de colaboración institucional, con las entidades colaboradoras, sin cuyo ayuda y apoyo tanto el Banco Santander como McGraw-Hill hubiese sido difícil hacer este acto, a la Universidad Rey Juan Carlos, que se ha implicado gracias a su hasta ahora decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y ahora directora del Observatorio de Educación. Muchísimas gracias también a la universidad y a todos los que participarán a lo largo de la jornada de hoy, a lo largo de las diferentes sesiones de mañana y de tarde, a los ponentes, a los intervinientes, a los presidentes de mesa. Y no quiero dejar pasar el agradecimiento a la Fundación y a las personas que en ella sirven, al patronato, a las personas de la Secretaría y a todos los que han colaborado, a los miembros del patronato que han asumido las presidencias de mesa, porque sin ellos este encuentro hubiese sido difícil llevarlo a cabo. Pues bien, decía al comienzo que celebramos hoy la quinta edición del Encuentro Nacional de la Sociedad Civil. Una iniciativa que, como se ha recordado en las palabras que me han precedido, impulsa y promueve la Fundación Independiente y que se propuso, cuando comenzó esta andadura específica, abordar periódicamente el análisis de las grandes cuestiones que en cada momento de la historia que nos toca vivir afectan o pueden afectar al interés general de la nación y a eso que llamamos el bien común. ¿Y hacerlo cómo? Hacerlo promoviendo un debate sereno, al propio tiempo constructivo, responsable, desde una mirada crítica y elevada, como se ha dicho, y con una visión estratégica y del largo plazo de las grandes cuestiones que nos afectan. Y ello para ofrecer no solo un debate puramente especulativo, sino ofrecer soluciones, propuestas de solución positivas, propuestas eficaces y propuestas operativas que puedan sentar las bases de una obra transformadora en beneficio de todos. Como se ha recordado también, la Fundación Independiente conmemora este año 2017 su 30º aniversario de vida y nació precisamente bajo la inspiración fundacional de reivindicar el importante papel de la sociedad civil en una comunidad política vertebrada y para integrar las voluntades y aspiraciones de quienes, siempre respetuosos con quien ostenta en cada momento el poder constituido y sin menoscabo del papel insustituible que los partidos políticos tienen en una democracia representativa, reivindican, sin embargo, para sí, un espacio civil en el que con criterios propios sea posible el planteamiento en libertad, el debate y la propuesta de solución de los retos y los desafíos que depara también para la sociedad española el presente y el futuro. Porque tenemos el convencimiento, y esto es muy importante, de que lo público no se agota en lo estatal, que el debate sobre las cuestiones que nos afectan no se agotan en el debate entre los partidos y las formaciones políticas, y que las necesidades de interés general también pueden ser atendidas desde la iniciativa privada y social conforme a las exigencias del principio de subsidiariedad. Por lo demás, la historia y el modelo institucional de esta fundación, desvinculado de orientaciones ideológicas y partidistas, ha contribuido y sigue contribuyendo hoy a sensibilizar a las instituciones, a los cuerpos sociales y a la ciudadanía sobre la necesidad de asumir un compromiso de participación en los asuntos públicos. Y a eso pretende contribuir la Fundación. Y precisamente bajo esa inspiración fundacional se celebra hoy este quinto encuentro, dedicado, como se ha dicho, a un tema vertebral. Ya es algo casi incluso manido hablar de la importancia de la educación. Pero es lo cierto que afecta al interés general de la nación y al bien común de los españoles. Y hemos querido que sea de la educación y de la libertad de enseñanza, porque desde la Fundación Independiente creemos en la libertad de enseñanza,
y en las libertades educativas varias que conforman el contenido esencial de la libertad de enseñanza. Tanto la educación como la libertad de enseñanza hoy arrojan, lo veremos a lo largo de la mañana y de la tarde, no pocos retos y desafíos. Una cuestión, la educativa, de indudable relevancia para el futuro de España, en el que nos jugamos mucho como sociedad y como nación, ya se ha recordado, que debe ser abordada sin dilación. Sin dilación como lo que verdaderamente es una cuestión de Estado. Una cuestión que debe estar al margen de la coyuntura política y desde la perspectiva de un análisis y de una visión estratégica, que no se encuentre mediatizada por los ciclos políticos y electorales, porque hay vida más allá de las contiendas electorales. Y por consiguiente, cualquier análisis o visión debe estar inspirada por una visión estratégica a medio y largo plazo. Una cuestión como es la educativa, que además de ser abordada sin dilación, tiene que ser abordada en su profundidad y también en su complejidad, y al propio tiempo en sus múltiples y variadas dimensiones. Por eso el objetivo que nos propusimos cuando impulsamos este quinto encuentro nacional de la sociedad civil fueron básicamente tres. En primer lugar, concienciar, seguir concienciando a la sociedad civil del sentido y de la trascendencia de lo que está en juego. En segundo lugar, hacer un diagnóstico, saber lo que pasa y por qué nos pasa. Y en tercer lugar, aportar soluciones positivas y constructivas para el servicio de la sociedad. Primero, tomar conciencia de un problema que todos nosotros, los aquí presentes, experimentan y hemos experimentado a través de nuestras familias, a través de nuestras responsabilidades privadas o públicas, y que a todos nos concierne, que es el problema de la educación. Que los cuerpos sociales, las instituciones y también los poderes públicos tomen conciencia de la importancia y de lo que está en juego cuando de la formación de las nuevas generaciones se trata, constituye una exigencia irrenunciable. Pero no nos engañemos. Preocuparse por la formación de las nuevas generaciones no es y no puede ser solo pensar en la capacitación técnica o en la formación de habilidades profesionales o en un mayor o menor grado de instrucción. Ni puede ser tampoco únicamente hablar de presupuestos y de recursos materiales o de pizarras digitales. Preocuparse por la formación de las nuevas generaciones, a mi modo de ver, exige una verdadera catarsis social y probablemente también política. Porque preocuparse por la formación de las nuevas generaciones no es simplemente capacitar técnicamente a la persona, sino formar sus inteligencias, formar su carácter, su personalidad, la capacidad de orientarse en la vida y velar por su salud, no solo física, sino también ética y moral. Sabemos que educar jamás ha sido fácil y hoy parece que cada vez es más difícil. Lo saben, lo sabemos bien los padres de familia, los maestros y los profesores en general, y todos aquellos que han tenido o hemos tenido responsabilidades educativas directas. Es por ello que, por lo que se ha acuñado una expresión de que hoy se vive una emergencia educativa. Una emergencia confirmada por los fracasos en los que muy a menudo terminan los esfuerzos por formar personas sólidas, capaces de colaborar con los demás y de construir la ciudad común en la que estamos inmersos y dar sentido cada uno a su vida. En este contexto, tanto entre los padres como entre los profesores y en general entre los educadores, muchos de ellos aquí presentes, es fuerte a veces la tentación de la renuncia, del pesimismo y de la desesperanza. Es fuerte la tentación a veces incluso de no comprender ni siquiera cuál es su papel, el papel y la misión propia de los educadores. En realidad, no solo está en juego las responsabilidades personales de los adultos y de los jóvenes, que ciertamente existen y que no deben ocultarse, pero que también obedecen a un clima social y cultural generalizado, una mentalidad y una forma de cultura que llevan a dudar del valor de la propia persona y de su capacidad para orientarse en la vida y transmitirlo de generación en generación. Pero es precisamente cuando vacilan precisamente estos cimientos y fallan estas certezas esenciales cuando la necesidad de que esos valores vuelva a sentirse de modo urgente constituye una necesidad. Hoy aumenta la exigencia de una educación que sea verdaderamente digna de tal condición. Lo solicitan los padres preocupados y con frecuencia angustiados por el futuro de sus hijos. Lo demandan los profesores que viven la triste experiencia muchas veces del deterioro de la enseñanza y la degradación de las escuelas y de las universidades. Lo demanda la sociedad en su conjunto, que ve cómo se pone en tela de juicio y se duda sobre las bases de la misma convivencia civil. Y lo solicitan en lo más íntimo los muchachos y los jóvenes que no quieren verse abandonados
a su propia suerte ante los desafíos de la vida. A hacer precisamente concreto, tangible y operativo estas reflexiones generales sobre cómo identificar las exigencias comunes hoy de una educación auténtica es, a mi modo de ver, uno de los retos primeros y fundamentales que tenemos por delante y que en muy buena medida sería nuestro deseo que hoy se abordasen en estas jornadas. Y ante todo se necesita la cercanía y la confianza que nacen del amor por la propia vocación educativa, concebida como una verdadera misión. Primero, tengámoslo presente en el seno de la familia, que constituye el ámbito prioritario y fundamental donde ejercer esa misión y que corresponde de manera primera e indelegable a los padres, a quien corresponde el tipo de educación que quieren elegir para sus hijos. Y después en la escuela, una escuela en la que el verdadero educador, para educar, sienta ese amor por su propia vocación y por la misión en la que esa vocación se proyecta, dándose a sí mismo y entregándose al alumno. Una educación que no puede hurtarles el sentido profundo del deber, de la exigencia y del sacrificio, del servicio a los demás y del propio sufrimiento. Pues también el deber, el sacrificio, el dolor y el sufrimiento forman parte consustancial de nuestras vidas. Y por eso, al tratar de proteger muchas veces a los más jóvenes de cualquier dificultad o de cualquier experiencia de dolor, corremos el riesgo de formar, a pesar de nuestras buenas intenciones, personas frágiles y además poco generosas. Pues precisamente la capacidad de amar o de servir a los demás corresponde a la capacidad de sufrir y de sufrir juntos en comunidad. Y una educación también que debe encontrar el equilibrio adecuado entre la libertad y la disciplina. Sin reglas de comportamiento y de vida aplicadas día a día, también en las cosas pequeñas, no se forma el carácter y no se prepara para afrontar las pruebas que no faltarán a cualquier joven en el futuro. La educación bien lograda es una formación para el uso correcto de la libertad. A medida que el niño crece, se convierte en adolescente y después en joven, debemos aceptar el riesgo de la libertad, estando siempre atentos a ayudarle a corregir las ideas y las decisiones que puedan, en su caso, resultar equivocadas. Y es así también por lo que la educación no puede prescindir del prestigio y del reconocimiento social de los maestros y de los profesores, que hace creíble el ejercicio de la autoridad y no porque lo reconozca una ley que se publica en el boletín oficial correspondiente. Este prestigio es fruto de la experiencia, de la competencia y del testimonio coherente de la propia vida y la implicación personal de los maestros. Ello muestra cómo en la educación es decisivo el sentido de la responsabilidad del educador a título individual y también la responsabilidad colectiva de una sociedad que tiene que tomar conciencia verdaderamente de lo que está en juego. He dicho al principio tomar conciencia, pero también hacer un diagnóstico lúcido y certero de lo que pasa y saber lo que nos pasa. A veces parece, parafraseando a Ortega, que lo que pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Si el estado de la educación en España es motivo de insatisfacción, debemos saber escrutar cuáles son las causas y valorar sus consecuencias para ponerlas remedio, con prudencia, pero también con determinación. Para ello resulta imprescindible abordar el análisis del contexto y de las tendencias, del contexto particular y propio más autóctono nuestro, pero sin perder de vista el contexto global, las tendencias sociales, económicas y culturales. No podemos desconocer lo que ha supuesto el avance progresivo de la globalización por un lado y la revolución digital por otro, propiciada por el avance que todos vivimos cotidianamente de las tecnologías de la información y de la comunicación, lo que unido a eso que se ha dado en llamar la cuarta revolución industrial, requiere de no pocas adaptaciones también en el contexto educativo y cultural. Pero además abordar un diagnóstico sobre el estado de la cuestión requiere indudablemente poner el dedo en la llaga, algo se ha dicho en la mesa inaugural, y abordar el examen de cuáles son verdaderamente los males y las deficiencias básicas que advertimos en el funcionamiento del sistema educativo, no tanto por denigrar, sino por analizar rigurosamente y buscar soluciones positivas. Cuestiones tales como la mediocridad de los resultados más allá de las mejoras que podamos tener, la alarmante tasa de abandono escolar, las deficiencias y la fragmentariedad de los contenidos curriculares en los diversos ciclos educativos, donde no se estudia lo mismo ni lo mínimo en cualquier territorio, en cualquier lugar del territorio nacional. La ineficiencia del gasto público educativo en ocasiones, la brecha abierta entre la educación y la empresa, entre la universidad, el empleo y la inserción laboral,
la inestabilidad y la excesiva mutabilidad de las políticas públicas impulsadas a lo largo de 3 décadas y la inestabilidad de los marcos legales en los que hay una sucesión concatenada de leyes que alteran y cambian sucesivamente la ordenación del sistema educativo. Y muy probablemente reconsiderar el reparto constitucional de competencias en materia educativa entre el Estado y las comunidades autónomas. Y ciertamente que el Estado ejerza la alta inspección allí donde tenga que ejercitarla. Por otro lado, un diagnóstico serio del estado de la cuestión no puede dejar de abordar la cuestión esencial, que es el profesorado. Sin abordar esta cuestión es difícil contemplar con esperanzas fundadas el futuro de la educación. Y eso significa hablar de la selección, algo se ha dicho también antes, de la selección del profesorado y por consiguiente de su formación, de la motivación cotidiana de los profesores para cumplir esa misión, de los incentivos que tienen, de la autoridad personal y su consideración social, de la necesaria recuperación y dignificación de la figura de los maestros. Por lo demás, el encuentro, como decía, no solo es de educación en sentido estricto, sino que consideramos importante destacar la libertad de enseñanza. Libertad de enseñanza que reconoce la Constitución en el artículo 27 y que supone reconocer la iniciativa social en la enseñanza. También supone analizar cuál es el papel insustituible del Estado en el campo de la educación, pero sin merma y sin caer en las tentaciones de anular, de tergiversar o de restringir la legítima iniciativa social en el campo de la enseñanza. Sobre todo eso se hablará en las mesas. Todo esto es lo que hemos querido, con un cierto orden, una cierta sistemática y conscientes de que no podemos agotar todas las variadas cuestiones que implica un título en general, se abordan en las próximas mesas a lo largo de la mañana y de la tarde. Educación y sociedad, la primera, donde se hablará de libertad de enseñanza y de los retos y desafíos. Educación y políticas públicas, donde hemos querido que se preste el testimonio por 3 grandes exministros de educación en sucesivos gobiernos de España. Educar en familia, porque creemos que hay una corresponsabilidad de familia irrenunciable y que eso se debe analizar. Y por la tarde, educar en la escuela, educar en la universidad y también contemplar el fenómeno de la enseñanza superior vinculado al empleo, a la empresa, a la innovación tecnológica, al emprendimiento y a la responsabilidad social corporativa. Esto es básicamente el esquema de las jornadas. Reitero mi agradecimiento a todos los que han hecho posible este encuentro y a todos los aquí presentes y a los que nos siguen por streaming también mi gratitud y muchísimas gracias a todos.